con la siguiente entrevista. Vamos a hablar con Nicole Bonifaz, presidenta cesada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué pasó con esa situación? ¿Qué está pasando dentro del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Se debe eliminar esta institución, ya que se ha hablado desde hace un montón de tiempo que hay que dar de baja al quinto poder? Pues lo conversaremos con Nicole Bonifaz. Adelante con la entrevista. Sí, en este momento ya estamos listos con Nicole. Bienvenida, Nicole, a este espacio de BN Periodismo. Un gusto tenerla acá. Después de todo el problema, después de de todo lo que está pasando en el Consejo de Participación, ya no sé ni cómo llamarlo, porque ha sido una institución que ha llevado algunos inconvenientes el último tiempo. Pero primero, bienvenida a este espacio. Gracias, Andrés, y un saludo también a toda la ciudadanía que nos escucha y nos mira en los diferentes medios en esta mañana. La pugna por el poder llevó a una nueva reconfiguración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución que, como ya dije, ha sido, no sé, ninguneada por algunos políticos que dicen, bueno, no, eso debe desaparecer. En algunos momentos ya no debe desaparecer, sino que quieren tomar el poder del Consejo de Participación. ¿Por qué hay tanto interés en tener el poder en este control de organismo, perdón, en este organismo? Sí, bueno, lastimosamente la designación de autoridades ha sido el talón de Aquiles de la institución. Creo que es algo que todos lo sabemos y ahí es donde vienen también toda esta pugna de poderes y todo lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas administraciones. Al menos en mi caso, yo sí tengo que decir que lastimosamente lo que ha pasado es que perdón, hemos vuelto al mismo circo, al mismo show, a la misma politiquería de antes, em, que algo que dijimos que nunca lo íbamos a hacer. Somos un consejo nuevo, joven, que se supone que teníamos otros objetivos y que era recuperar la institucionalidad del consejo, pero con lo que pasó hace 2 semanas es clarísimo cuáles son esos intereses personales de algunos consejeros y consejeras. Algo de tomarse la presidencia de esa manera pues de manera tan ilegal y por eso es que ahora estamos otra vez viviendo esa misma crisis del Consejo a la interna. Y eso es justo lo que yo quería conversar, porque bueno, primero fue Allen Berbera, luego usted y ahora Andrés Fantoni. Ya son en el Consejo de Participación 3 cambios de liderazgo en menos de un año. ¿Cómo afecta esto a la gestión del organismo, teniendo en cuenta de que no hay una estabilidad en el tema de la presidencia? Claro, bueno, el tema de la situación del expresidente Allen Berbera sí fue algo que fue por la Corte Constitucional, Ujú. que fue por eso fue su destitución. En cambio, en mi lugar fue una remoción que, como digo, fue algo que no es ni siquiera legal. En su momento pasó con la expresidenta también Sofía Almeida, que se tomaron la presidencia de la misma manera. Pero hay que tener claro, nosotros no tenemos una normativa, no tenemos un reglamento, nada que te dé esta figura de una remoción de la presidencia. Si lo que dice la Constitución, lo que dice nuestra misma ley, es que la presidencia y la vicepresidencia se la ejercerá por 2 años y en 2 años pues se rotará. Así que por ese lado no cabe esta figura de remoción. Pero como nos estamos dando cuenta de aquí de lo que están haciendo esta nueva autodenominada mayoría, es obviamente avanzar como ellos quieren y nombrar estas autoridades también como ellos quieren en cuanto a los reglamentos. Recordemos que fue lo que pasó un día después de mi remoción. Un día después de mi remoción se aceleraron en los procesos de reglamentos para las superintendencias. Ahora entiendo que hace una semana se presentó un reglamento para el concurso de la fiscal general del Estado. Entonces son cosas que en verdad, qué lástima que sucedan a la interna del Consejo. En mis 5 meses de gestión nunca hubo este tipo de actos o pues este tipo de shows, este tipo de circos. Yo siempre traté de recuperar esa institucionalidad del Consejo y más que nada devolverle ese valor ciudadano que tiene el Consejo pues, como quinto poder del Estado. Y Nicole, ¿hay algún interés, hay alguna figura política que haya estado interesada en que usted haya sido removida del Consejo de Participación o simplemente son intereses de cada uno de los consejeros ahí en el CPCCS? Yo lo veo como intereses de los consejeros. Recordemos ahora también lo que tenemos en cuanto a esa nueva mayoría,
Yo siempre lo dije muy aparte de que seamos autoridades, seamos un pleno del Consejo, creo que una de nuestras atribuciones también es luchar y prevenir la corrupción. Esa mayoría tiene una persona, una consejera, la consejera Verde Soto, que está ya denunciada, tiene dos denuncias por posibles actos de corrupción, uno por un presunto tráfico de influencias. Recordemos que estuvo en dos ocasiones, existen las fotografías, fuimos incluso llamados a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, en donde la consejera Verde Soto no estuvo presente, solo la consejera Saltos y mi persona, ya que ella tenía unas fotografías en dos ocasiones diferentes con el candidato mejor puntuado, el defensor público. Entonces, ¿qué es lo que te hace pensar con eso? Tenemos otra segunda denuncia que fue justamente lo que yo iba a presentar el día de mi remoción. Ujú. Y por eso es que se ponen y se ponen en pues, en esta situación de hacer esta nueva mayoría para que yo tampoco dé paso a todos estos posibles actos de corrupción. ¿Y por qué no se Yo, la presentó verdad, antes no la puedo ser parte de denuncia? esto. ¿Y por qué no se presentó antes la Eso, denuncia? Eso es una de las cosas que también esa, decía ajá. Juan Esteban Guarderas, ¿no? Decía, a ver, pero ya más o menos como por la desesperación de Nicole Bonifaz, ya que vio que se le apeló la presidencia, entonces habló de una denuncia. ¿Por qué no se la presentó antes? Esa denuncia la recibí yo el día martes a las 5 de la tarde. Ujú. Recordemos, yo siempre los plenos lo hacemos con 24 horas, ya que los días miércoles a las 10 de la mañana siempre tenemos que hacerlo los días martes. Entonces, ahí ya no cabe tener eso en el orden del día. Lo que nosotros podemos hacer es mocionar para una inclusión de punto del orden del día. Eso fue lo que yo iba a hacer ese día y pues todos teníamos conocimiento de esa denuncia. Así que ya tenemos una denuncia, una primera denuncia, la cual los otros consejeros blindaron a la consejera Verde Soto en su momento también, y ya tenemos esta otra segunda denuncia también, y que lo que quisieron hacer es otra vez blindar. Y yo lo dije ese día y fue muy clara, y le dije al consejero Guarderas, usted que denuncia, que dice ser pues la persona que tiene toda esta experiencia en actos de corrupción, en fundaciones, ¿cómo es posible que se defiendan este tipo de actos? Muy aparte de cualquier cosa, nosotros somos autoridades y ese es nuestro deber, más que nada ante la ciudadanía, ante las personas que nos dieron su voto para poder llegar al Consejo de Participación. Y Nicole, uno de los cuestionamientos en su contra fue también esta supuesta falta de agilidad en los procesos para el concurso de designación de las autoridades. ¿Cómo responde ante estas acusaciones, teniendo en cuenta de que Michelle Calvache, que es una de las consejeras, fue, digamos que, una de las que salió al siguiente día en medios de comunicación diciendo eso, ¿no? Que es una cosa buena para el Consejo de Participación que usted haya salido, porque no se estaban moviendo rápido los procesos. Bueno, en cuanto a los procesos, yo siempre avancé conforme lo dice la normativa. Creo que en los 5 meses nosotros tuvimos ya una nueva autoridad titular al frente de la Contraloría General del Estado, un nuevo superintendente de protección de datos, tenemos también un vocal ante el Consejo de la Judicatura. Entonces, esos son los 5 procesos que nosotros tuvimos, al menos en mi administración. Claro, seguimos avanzando con el Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, COPISA, todo eso, pero esos son otro tipo de procesos ya que son concursos de méritos de oposición. Ujú. Lo que yo sí digo aquí es, claro, esta campaña en mi contra de que no avancen los procesos. A ver, al día siguiente la consejera Calvache presentó 3 propuestas de reglamento para 3 superintendencias. Ahora entiendo que presentó un nuevo reglamento para el concurso de la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿por qué eso no lo hizo en su momento? Eso no es una competencia de la presidencia. Somos 7 consejeros y consejeras. En cualquier momento pudieron haber presentado esa propuesta de reglamentos, tener mesas de trabajo, como siempre lo he dicho, y después eso elevarlo a pleno. En su momento lo hizo el consejero Verduga. Cuando quiso hacer unas reformas de las vedurías ciudadanas, audiencias públicas, él lideró eso. Aún no era vicepresidente, no era presidente, es un consejero. Entonces, todo esto que quieren también crear para un poco tapar o justificar esa ilegalidad como se me removió es totalmente falso. Porque Nosotros existe. hemos avanzado. Ujú. Existen 14 Sí. procesos en marcha para la designación de las autoridades y se conoce que al menos 11 se encuentran prorrogadas o encargadas en este momento. Más allá de usted en funciones o de otros nombres en específico, ¿por qué el Consejo se ha demorado tanto en evacuar estos procesos? Teniendo en cuenta de que, bueno, si yo le pregunto a cualquier expresidente del Consejo, también me va a decir, bueno, yo lo seguí por normativa, se cumplieron los plazos, pero ¿por qué se demoran tanto? Bueno, es
clarísimo ejemplo, la Contraloría General del Estado, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, Ujú. el defensor público. Tenemos un abuso excesivo de garantías jurisdiccionales. En el mismo defensor público es un concurso que ya debió haber sido designado en el mes de noviembre. Pero, ¿qué pasó? Tuvimos una acción de protección, tuvimos dos acciones de protección, incluso una que decía una cosa y la otra que decía otra. Entonces había ahí también una contradicción, algo que nosotros no podíamos, si hacíamos caso a una, incumplíamos la otra. Lo que tuvimos que hacer fue elevar a la Corte Constitucional para que dirima estas dos sentencias. No tuvimos respuesta en ningún momento de la Corte Constitucional, entonces en su momento una sentencia, una jueza de Quevedo lo que hizo fue, ustedes tienen que avanzar y es por eso, ya que ella se pronunció, nosotros avanzamos con el concurso. Pero en ese concurso, en mi administración hubieron 8 acciones de protección y una medida cautelar. Entonces, y en ese concurso son más de 15 acciones de protección. Así que no es solamente el Consejo de Participación que no o avanza, o es más que nada también todo este abuso excesivo de las acciones de protección. Eso sucede también con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Tuvimos una sentencia que decía que retrotraigamos a la fase de admisibilidad. Después, en enero, otra sentencia que decía que no, que avancemos desde la fase más avanzada, vale la redundancia. Entonces, son cosas que también salen de nuestras manos y es por eso que para mí el tema de que no avancemos en la designación de autoridades es un argumento totalmente falso. ¿Y cuáles son las designaciones en este momento las más críticas que tiene el Consejo de Participación y en cuáles ustedes han identificado que puede existir algún riesgo en la manipulación de los procesos? Digamos que también tomando en cuenta este tema del abuso de las garantías jurisdiccionales. Bueno, más que nada el defensor público. Un concurso que sí ha sido bastante viciado porque, como digo, ha tenido más de 15 acciones de protección. Tenemos un defensor público prorrogado por más de 5 años por esto mismo. Tuvimos un concurso el cual por una sentencia se dio de baja hace 2 años y de ahí se volvió a empezar. Y ese es uno de los más críticos que tenemos en este momento. Ya estamos en la fase igual de impugnación, apelación, llega a las audiencias públicas y posterior a eso ya tenemos pues el informe vinculante por parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Eso también es otra cosa. Nosotros no llevamos adelante los procesos de concurso. Nosotros lo que hacemos es vigilar que se lleve de manera transparente. Aquí hay una Comisión Ciudadana de Selección encargada de hacer el cronograma, revisar carpetas, todos los procesos, la fase de méritos y la fase de oposición. Entonces, también eso para que lo tenga claro la ciudadanía, que el Consejo como tal no, nosotros designamos, pero no llevamos a cabo todos los procesos de concurso. Y ya como una última pregunta, Nicole, ¿cuál es su rol actualmente en el organismo? Porque claro, muchas personas decían, bueno, ya no está en el Consejo de Participación, como que ya estaban diciendo que ya prácticamente se le había sacado de ahí, pero ¿cuál es su rol en este momento? Bueno, mi rol, independientemente, yo la verdad, como lo ha dicho el consejero Guarderas, que me parece eh, lastimoso que use ese tipo de palabras de mi contra, una falta de respeto total en cuanto a que yo me aferro al cargo, lo cual no es así. Yo lo único que estoy defendiendo es que se actúe de manera legal y pues obviamente no vuelvan a suceder este tipo de cosas, porque como digo, seguimos creando estos shows, estos circos adelante de la ciudadanía y seguimos quedando mal como institución. Así que mi rol es como consejera, independientemente en cualquier despacho, yo seguiré trabajando para devolverle la institucionalidad al Consejo, para seguir promoviendo la participación ciudadana, hacer mucho territorio, algo que también en la presidencia fue un poco más complejo por todo el tema administrativo que se tiene de por medio. Entonces ahora desde la consejería puedo también ya enfocarme mucho en cuanto a trabajar con la ciudadanía, que es lo que a mí me gusta y lo que me mueve y por lo que me postulé al Consejo de Participación. Y ahora sí, la última, ¿usted va a utilizar alguna acción legal para intentar retomar la presidencia del Consejo o ya se va a dedicar, digamos que en su despacho a seguir trabajando? Bueno, como digo, no, aquí tiene que quedar claro que yo no me aferro al cargo, Ujú. pero sí fui elegida por 1 millón de personas y por eso no me voy a prestar para hacer estos circos y estar presentando algún tipo de acción.
o algo. Lo que sí es, voy a seguir trabajando y lo que voy a procurar es que no vuelvan a suceder este tipo de actos, ya que es la segunda vez que sucede, fue en mi persona y fue pues la expresidenta Sofía Almeida, que no vuelvan a suceder este tipo de cosas y pues presentaré las debidas acciones a los debidos entes, pero pues eso es algo ya que lo analizamos con el equipo. Te agradezco mucho, Nicole, por la entrevista de hoy. Igual esperamos tenerla en una próxima ocasión para seguir conversando sobre temas de esta institución que a veces parece demasiado enredada. Muchas gracias, Nicole. Gracias, Andrés. Muy buenos días. Buenos días, Con hasta todos luego. una buena semana.